Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Kure, no es Wake, no es San Diego, ni la isla de Oahu. Pero bueno, de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar del ataque a Pearl Harbor en las islas Hawái. Ese ataque pues inmortalizado en múltiples películas y que bueno, pues por la propia filosofía americana y propaganda norteamericana, pues todo el mundo yo creo que lo conoce. Provocó la entrada en la guerra de los propios Estados Unidos y bueno, pues fue para algunos, por lo menos para Churchill, sí que parecía que era el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así que pues nada, para hablar de todos estos temas pues nos hemos traído a nuestro contendiente japonés, ¿verdad, Rodrigo? Buenas noches, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí tenemos a Rodrigo, también tenemos a Javier Beramendi, @tantamoberamendi en Twitter. ¿Qué tal, Javi? Hola, buenas noches. Pues aquí estamos grabando un Istocast sobre Pearl Harbor. Esto no es un simulacro. Es un ataque aéreo real. Sí. Bueno, pues también tenemos a David, @DavidNagan en Twitter. ¿Qué tal, David? Hola, buenas noches. Aquí preparando ya la siguiente oleada. Sí. Y bueno, yo soy Gojix, @Gojix_Alduero. Y bueno, todos nosotros nos podéis seguir en @Istocast en Facebook y en la página de Google Plus, por supuesto, y en istocast.com, que es nuestra página, pues digamos, central, ¿no? Donde publicamos todas las cosas y novedades. Pues nada, pues aquí estamos preparados ya para todo. Se me había olvidado recomendar también los artículos de GEM, el grupo de estudios de historia militar, en los cuales yo participo de vez en cuando y Javier Beramendi forma parte de ellos íntegramente, ¿no? También animaros a dejar audios. En este caso nuestro amigo Tony se ha rajado un poco y no se ha atrevido a dejarnos una pregunta en audio. Bueno, pues nada, vosotros no seáis como él, Coronel Mumbau, que no seáis como él. Básicamente de animaros a dejarnos audio, los pondremos según si el tema es acorde, ¿no? Los iremos colocando. Y pues nada, pues, si queréis podemos pasar a la acción. Vamos a pasar a los precedentes y los enfrentamientos previos. Porque es que cuando hablamos de enfrentamientos previos no tiene por qué ser entre japoneses y americanos, sino hay una serie de enfrentamientos que han salido en otros Istocast, que también forzaron a los japoneses a salir para afuera. Entonces vamos a empezar. Rodrigo, como es el especialista en estos temas de Japón, y esto es prácticamente historia de Japón, pues todo tuyo, Rodrigo. Bueno, vamos a empezar. El caso es que Japón, como todos sabéis, es un país que pasó del medievo, en 50 años, a la edad moderna, ¿vale? A la edad industrial. Y bueno, pues es un país que sufría de hambrunas endémicas. Y bueno, de repente tiene que industrializarse y potenciar esa industria, ¿vale? Entonces la única manera que tenía un país como Japón de nutrir esa industria y de alimentar a sus ciudadanos era traer todos esos elementos desde fuera, ¿vale? Comerciando o mediante colonialismo, que era lo que estaba de moda en aquella época, lo que todo el mundo hacía. ¿Qué problema tiene Japón? Pues que Japón está rodeado por todas partes, en los territorios más asequibles, por las potencias coloniales europeas. Entonces la única expansión que le queda es por Asia. Como dijo David en un Istocast hace no mucho, lo intentaron con Rusia y fracasaron. Sí. Y después se metieron ya con Corea y con China.
Entonces, pues digamos que resumiéndolo mucho, esto no va a caer bien en el resto de potencias que también tienen intereses en China, ¿vale? Ujú. Entonces, si tenemos que remontarnos a los inicios, pues todo empezaría con la guerra sino-japonesa y la guerra ruso-japonesa, que a pesar de ganarlas Japón, pues se queda sin digamos, los beneficios de esas victorias, por culpa de la presión de las potencias internacionales. Y después, más adelante, a pesar de estar con el bando vencedor de la Primera Guerra Mundial y quedarse con algunas de las colonias alemanas, pues les hacen una serie de desplantes, como por ejemplo no incluir en el Tratado de Versalles una declaración que reconocería la igualdad de todas las razas en el mundo, ¿no? Entonces, digamos que esto en el marco de esos años va a potenciar una visión racista y fascista del mundo, en el que los japoneses van a empezar a ver no a los aliados tradicionales ingleses y estadounidenses como los veían antes, sino más bien van a entender el mundo como un futuro conflicto entre una raza amarilla y una raza caucásica europea. Entonces, bueno, pues seguidamente los Estados Unidos e Inglaterra van a llegar a un acuerdo, ¿vale?, con Japón, en el que le van a limitar las flotas de todos los países. Y entonces, en ese acuerdo, Japón se quedaría, en principio, según los deseos japoneses, con un 70% en relación a la flota de estas potencias, pero al final se acordó lo que vendría a ser un 60% con respecto a las flotas de Estados Unidos e Inglaterra. El problema, bueno, pues en realidad el problema no sería tanto en cuanto a que fueran realmente esas potencias, Estados Unidos e Inglaterra, verdaderos rivales de Japón, porque después de todo tendrían que cubrir una extensión de mar mucho mayor. Y además, en el mismo tratado, Japón incluía unas cláusulas que impedían a Inglaterra fundar bases en Hong Kong y en otras zonas bastante cercanas de por allí, ¿no?, como Manila para Estados Unidos y demás. Pero era una cuestión ya de honor. Para algunas personas en el seno de la Armada japonesa supuso ya una cosa insultante, ¿vale? No sé si queríais decir algo. Bueno, añadirte, el tratado que creo que habla Rodri es el Tratado de Washington, ¿no? Sí, el Congreso de Washington, que después se va a ratificar en Londres. Sí, congreso que creo que le encanta a todo aficionado naval, que creó los mayores engendros de la primera parte del siglo XX, debido a las limitaciones de tonelaje de los cruceros y de los acorazados. En ese congreso, por lo visto, además se pactaba el hecho de que China era intocable. Cada uno tenía sus intereses comerciales, entonces ahí nadie podía hacer colonia. Es que lo malo, digamos que la oportunidad que vio Japón en esa época es la disgregación del imperio chino. O sea, China, digamos que con la caída del último emperador se convirtió en una zona bastante anárquica, donde Japón, entrando a través de Corea y del estado títere de Manchukuo, o sea, pretendía quedarse con la totalidad de China, o sea, aprovechando esta ausencia de un poder central. Sí, de hecho metió mano, ahí había un caudillo en Manchuria y metía mano para tratar de, digamos, forzar a ese caudillo a quedarse en su sitio, favorecer los intereses japoneses y, digamos, vivir con la sombrilla del ejército de Kwantung. El caso es que después los militares japoneses lo van a volar por los aires, porque no les va a parecer, digamos, suficientemente ambicioso esa manera de gobernar Manchuria, haciendo que un tercero gobierne por ellos. Uh-huh. Después, pues según van los japoneses metiéndose en Asia, va a haber una serie de medidas por parte de los Estados Unidos que van a hacer que Japón, pues digamos, empeore su visión con respecto a ellos. Por ejemplo, yo tenía entendido, lo que pasa es que no he podido encontrar para este Histocast, que
que hicieron una ley que impedía a los asiáticos entrar en las universidades estadounidenses, y después el estado de California aprobó una ley de inmigración que prohibía el acceso a obreros japoneses a California, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues después del Tratado de Londres, que ratificaba el Congreso de Washington, Japón invade Manchuria, y posteriormente, por un malentendido, como todos sabemos, creo que ya expliqué en su día cómo funcionaba el ejército japonés en aquellos días, que era un poco caótico, que dominaba la política a través del terror. Aparecían políticos muertos. Si tú eras un oficial de alto rango, pero no eras, digamos, un radical, podías aparecer muerto cualquier día por uno de tus subordinados. Entonces, en definitiva, llegado el momento, con el pretexto de que los soldados chinos habían secuestrado a un soldado japonés, los japoneses van a entrar en China y en muy, muy poco tiempo van a invadir todo el noreste de China. Uh-huh. Si no me equivoco, es el famoso incidente del puente de Marco Polo, ¿no? Sí. Efectivamente, es un soldado que desaparece, es un batallón Ichiki, me parece que es el batallón Ichiki, y bueno, pues se organiza ahí un rifirrafe en la zona muy cerquita de Pekín, y bueno, pues hay un tiroteo. Entonces, a partir de ahí, pues ya es la típica escalada que se da en estos casos, ¿no? Que si has sido tú, que si has empezado yo. Por lo visto, el soldado volvió a aparecer, fue encontrado unos 20 minutos más tarde después del tiroteo. Uh-huh. Y el problema, digamos, que bueno, pues ya se empezó con la escalada de que si ahora mando yo más tropas, y al final, pues cuando tienes dos grupos de tropas mirándose muy cerquita, todos muy enfadados, claro, pues no es difícil que salte una chispa. Por lo menos es más probable. Simplemente con que haya más gente, alguno de ellos es más probable que se le pire la cabeza. Sí, sí. Y existía una premeditación por parte de Japón. O sea, digamos que ya estaba bastante asentada en Corea y en Manchuria como para intentar invadir el resto de China. Sí, pero eso es lo curioso de la política de la época, porque es un poco como si los mandos medios, llegado el momento, tomasen las decisiones. Sí, de acuerdo. También confabulados con gente de Tokio, y después con los que les tienen que poner en orden, que les dejan hacer, ¿sabes? Pero que no hay una orden política de llevar a cabo la invasión. Más bien al contrario. Simplemente es hechos consumados por parte de estos mandos medios que llevan a cabo estas acciones. Es que ese ejército funcionaba de una manera un poco privada. O sea, era más, digamos, saltando un poco en el tiempo, se asemejaba más a como si fuera la conquista española en América. O sea, más empresas privadas propias de los generales de allí para progresar, que a una política realmente dirigida desde Japón. De hecho, así, a grandes rasgos, es muy, muy curioso cómo el ejército japonés se mete en una guerra continental con China, cuando está totalmente enfocado y proyectado a una guerra de islas. O sea, si veis el arma acorazado de Japón es de risa. Pues bueno, el caso es que no se sabe muy bien si porque los japoneses estaban bastante breados ya por la guerra ruso-japonesa y la guerra chino-japonesa, o porque los chinos estaban, digamos, bastante podridos por la corrupción. Yo alguna vez lo he comentado, creo que también en otro Stocast, que los chinos, los generales chinos que obedecían a Chiang Kai-shek, muchas veces tenían presupuesto para un soldado, vamos, para un ejército de, yo que sé, 200.000 soldados, y en realidad solamente tenían 100.000, y la diferencia se la estaban llevando calentita. Entonces, claro, Chiang Kai-shek podía pensar que estaba enviando 200.000 y al final estaba tratando de apagar un incendio con un vaso de agua. Sí, sí. Veramendi quería comentar algo. Sí, hombre, vamos a ver. Yo discutir un pelín muy suavemente lo que ha dicho David. Hombre, yo creo que de todos modos el ejército japonés sí tenía una cierta mentalidad continental, aunque no utilizara fuerzas acorazadas. También hay que tener en cuenta que, bueno, en su momento desarrollaron sus pequeños tanquecillos, que no eran del todo malos para el escenario que les tocó combatir, y que no eran muy diferentes a algunos de los primeros carros que se utilizarían en el continente europeo. O sea, hay que pensar que estamos hablando de 1937. Y bueno, el ejército japonés sí se había distinguido en la guerra contra los rusos, en la guerra terrestre, en la batalla de Mukden, por ejemplo, si no recuerdo mal, pues se había distinguido bastante y habían actuado con bastante eficacia, y en China el ejército japonés como tal pues no lo va a hacer del todo mal. Y con respecto de todo modo lo que comentabais antes, estos ejércitos privados,
yo creo que podríamos echar un vistazo también a lo que era la ideología preponderante en el ejército japonés, una ideología extremadamente, en cierto modo, muy racista. Además, unos soldados, bueno, la forma en que eran entrenados los soldados japoneses era absolutamente brutal. O sea, si comparamos, los entrenaban a palos, los insultaban, los maltrataban de una forma que, bueno, en un ejército occidental es totalmente impensable y en cierto modo no justifica, pero sí explica un poco la propia actitud que luego tenían estos soldados, pues una vez que salían al campo, ¿no? Por decirlo, salían al exterior. Y entre que eran superiores, los chinos no eran nada, y bueno, pues si no eran nada y había que tratarlos, pues peor aún de cómo los habían tratado a ellos, pues no es raro que estos incidentes escalaran muy deprisa, ¿no? Y que una especie de sentido de código del honor y de no ceder ante un inferior, pues no acabara llevando a que, bueno, pues cualquier incidente se encendiera mucho más deprisa que si hubiera habido, pues a lo mejor una ideología más pausada, una filosofía más pausada, que hubiera permitido mejor el dar tiempo a las autoridades centrales en Tokio a tomar decisiones y a dar instrucciones antes de lanzarse unos al cuello de otros. Uh-huh. David quería responderte. Sí, bueno, continuando aquí nuestro debate sobre el ejército continental japonés, bueno, yo creo que realmente las batallas que tuvieron lugar fueron batallas, digamos, en un aspecto muy colonial, porque, digamos, la guerra ruso-japonesa fue totalmente colonial, o sea, batallas navales donde Rusia mandaba sus tropas a cientos de kilómetros y bueno, y por Arthur, que realmente es un puerto que se encuentra en China. Además que, digamos, que Japón tampoco ha desarrollado ese sistema como, por ejemplo, pudieron desarrollar los ejércitos alemanes, rusos, norteamericanos, ingleses, de una guerra, o sea, de un sistema, una blitzkrieg, una guerra de profundidad. Yo le veo más un ejército de control isleño, realmente es de procedencia isleña. Y tener ese de ocupar el territorio en ese momento y mantenerlo ocupado, que es como hizo durante toda la guerra del Pacífico. Y bueno, en los tanques sí que te doy la razón, realmente en esa época, en los años 40, al principio yo creo que el material acorazado de todos los países dejaba muchísimo que desear, sí, excepto los rusos. Bueno, y los franceses, como se demostró en el Listocast de blindados, ¿no? Puedo contestar un segundo porque tenía el dato, acabo de encontrar el dato. Mira, la batalla de Mukden, efectivamente, estamos hablando de un ejército japonés de 270.000 hombres con 500 piezas de artillería y 330.000 rusos con unas 800 piezas de artillería. Uh-huh. 75.000 bajas por un lado, unas 88.000 por el otro. Uh-huh. O sea, sí, bajas totales. Exacto. Esa batalla eran buenas batallas coloniales. Esa batalla es una pedazo de batalla colonial. Sí. Esa batalla es esta famosa que intervino también Zhukov, ¿no? Esa es Khalkhin-Gol, ¿no? Esa es Khalkhin-Gol, ¿no? Yo estoy hablando de Mukden. Mukden estamos hablando de 1905. Vale. De la guerra ruso-japonesa. Esa es la ruso-japonesa, exacto. Bueno, después hablamos de la de Khalkhin-Gol, porque va a explicar un poquito también lo de esa expansión también al Pacífico, habiéndose metido ya en el continente, que es un poco absurdo, ¿no? Pero bueno, Rodrigo quería comentar algo. Sí, bueno, respondiendo a David, pues eso, que el ejército japonés sí tenía sus cosillas para guerra en tierra. Lo hicieron bastante bien en la guerra ruso-japonesa. No solamente hubo combates navales, en Japón lo conocían como el combo Togo-Nogi, ¿vale? Porque era Togo por el mar y Nogi por tierra. Y si algo se les puede achacar, tal vez es que, digamos, tenían bastantes bajas, ¿vale? Sufrían bastantes bajas para las conquistas que hacían. Y por otro lado, contestando a Beramendi, pues es curioso porque es eso, el soldado japonés de la Segunda Guerra Mundial es un soldado cruel, pero es curioso que en la Primera Guerra Mundial los alemanes siempre dicen maravillas del trato exquisito de los japoneses. O sea, es como si en apenas 10, 15 años los japoneses pasen de queremos ser una potencia más en el mundo, queremos ser parte de la modernidad, aún nos quieren dejar fuera y hay que ir a por ellos. O son ellos o son nosotros. Es un poco la visión que quería daros. Esto además se publica en un libro que se llamaba Holocausto Asiático, que yo recomiendo. Es que es una cosa, la verdad es que yo no lo tenía
no lo había concebido así. Pero eso de que no lo reconozcan como en igualdad de razas y todo eso, y que siempre ninguneen a Japón cuando es el que realmente ha salido victorioso en ciertas guerras, ¿no? Pues eso habla mucho del desprecio que tenían ese ese endocentrismo europeo, ¿no? Vamos a decirlo claramente, eso viene del naturalismo y luego evolucionó a esos fascismos y bueno, en fin, al nazismo, etcétera. Esas cosas yo creo que son bastante claras, y la reacción de los japoneses fue, sí, pues yo más. ¿Eso es lo que tú querías transmitir, Rodrigo? Sí, un poco sí. O sea, es eso. De repente, pues la visión que tenían los japoneses de podemos aprender de esta gente, podemos ser parte de la modernidad, se torna esto es una lucha de razas. Como está apuntando por aquí Beramendi, la eugenesia. Una tendencia, una teoría, ¿cómo llamarla? Científica, demográfica, de moda en aquella época, porque muchos países, principalmente Estados Unidos, Inglaterra, estaban llevando a cabo medidas eugenésicas. Y bueno, pues digamos que eso es una teoría heredera del darwinismo, que como alguna vez hemos dicho también ha hecho mucho mal, y que significa que hay que purgar a la sociedad de los elementos más digamos, discordantes. Uh-huh. Bueno, aquí nos apunta David por línea interna el choque de civilizaciones, pero yo creo que lo hace con ánimo de meterle el dedo en el ojo, ¿no? No, digamos que sería un poco la traducción moderna de todo esto. O sea, lo que ahora mismo vive el choque de civilizaciones que se expresa entre el mundo islámico y el mundo más occidental, vendría a ser una versión un poco más light, pero más como de ideas nacionales que era en aquella época pues todo esto. O sea, todo esto que originó los fascismos y la supremacía de una raza sobre otra. Uh-huh. Bueno, ahora continuamos si no un poco con el tema principal. Estábamos en China y bueno, pues claro, las tomas de diversas ciudades, la de Nankín es la más célebre, con 400.000 bajas civiles y cerca de 80.000 violaciones, causaron bastante impacto internacional en la opinión pública, y desde el punto de vista político, que es en definitiva lo que mueve los ejércitos, digamos que los japoneses estaban allí para quedarse y no tenían ninguna intención de respetar los derechos comerciales de otras naciones más que los suyos propios. ¿Vale? Entonces esto va a generar pues un rechazo internacional muy importante, y que llegado el caso va a desatar una serie de encontronazos, ataques a buques y a tropas, supuestamente, no sé cómo se resolverían, imagino que dirían que han sido accidentes y cosas así. El caso es que finalmente Japón se alía con el eje, y Estados Unidos les somete a un embargo económico, que, como ya he explicado, en un país que sufría esas hambrunas tan repetidamente y que tenía una industria que se había convertido ya en una de las más importantes del mundo. Tengamos en cuenta de que Japón antes de la era Meiji lo que más exportaba era seda, y de repente estaba exportando toda clase de productos industriales, importando toda clase de materias primas. Tenía por aquí una parte de un libro seleccionado. El libro es Japón, los años del triunfo, de Louis Allen, bastante recomendable, aunque no sé si podréis encontrarlo, ¿vale? En la que se dice que Japón poseía en aquel tiempo 1/3 de la flota mercante mundial, ¿vale? Que importaba la mayor parte de su petróleo de Estados Unidos, el 60%, ¿vale? Y se dedicaban ya casi completamente a industrias pesadas, como metalúrgica, química y de guerra. Dice, esto significaba que estaba completamente cogido en la red de relaciones comerciales internacionales y necesitaba suministros del exterior más que nunca en su historia. 1/5 parte del arroz venía del extranjero, 1/3 parte de las grasas y aceites, 4/5 del hierro y acero y toda la lana, caucho y algodón en bruto. Era entonces el principal exportador mundial de tejidos de algodón. O sea, todo el algodón. O sea, esto, un embargo comercial a Japón
suponía la ruina del país automática. o la guerra. Sí, sí. No, pero ahí hay que ver, claro, o la guerra. ¿Y quién provoca esa situación de que se nos arruina todo? Pues lo provoca precisamente la casta militar. Y claro, si a la casta militar le dicen la guerra o volvemos otra vez al redil, claro, la casta militar decide que la guerra. Tú, David, querías mencionar algo, ¿no? Sí, que curiosamente en el embargo sobre Japón creo que el único producto que no embargó Norteamérica fue el propio petróleo. No, sí, lo embargó. Sí, o sea, un 90%. Pero creo que llegó, o sea, el petróleo hasta el último minuto no lo llegó a embargar, creyendo que iba a dominar a la producción japonesa a través del petróleo. O sea, como la amenaza última que utilizaba. O sea, digamos que fue el gran detonante, pero sí que fue embargando poco a poco, pero sí que siguió exportando petróleo a Japón. Sí, estuvo, vamos, de todo el embargo el petróleo fue lo último que embargaron. Lo que sí es cierto es que ya fue el detonante y además justamente, si no recuerdo mal, coincidía, no sé si era el segundo, vamos, este segundo embargo de petróleo o eran las condiciones, no creo que fueran las condiciones de Hull, coincidían con la invasión de Japón a Indochina francesa, que por entonces, como Francia estaba ya ocupada por Alemania, pues digamos que era una perita en dulce ahí justo al ladito de Japón. Sí, y me atrevería a decir que también Indonesia, ¿no? Rica en petróleo. Sí. Y entonces, pues bueno, pues se meten ahí los japoneses y cuando empiezan a ocupar el sur de Indochina, pues es cuando se produce esta respuesta por los americanos de imponerles un embargo de petróleo. Y ya es cuando le echan los cálculos los japoneses y dicen, mira, en un año o menos de un año no tenemos ya reservas de petróleo civiles y tenemos para 2 años y medio para la marina y para la aviación. Y dicen, bueno, pues ¿qué hacemos? Y aunque las conversaciones de paz se van a mantener pues prácticamente hasta el último momento, porque el 7 de diciembre atacan Pearl Harbor, pero entre el 26 y el 28 de noviembre están todavía negociando. Aunque, bueno, entre comillas, o sea, las negociaciones se daban por perdidas, porque la Marina ya había mandado a la flota a atacar Pearl Harbor bastante antes. Entonces, el 16 de noviembre y el 28 se acaban las negociaciones, con que hay 2 días ahí que están negociando pues para nada. Y por otra parte, cuando Hull presenta sus 4 puntos, sin los cuales digamos no van a levantar el embargo, pues poco menos viene a decir que los japoneses a Japón y todas las cosas tal cual estaban antes, con lo cual después de meses de negociaciones que vengan los aliados planteándote las mismas condiciones para levantar el embargo, a los japoneses les pareció que acaban de empezar de nuevo las negociaciones y que estaban perdiendo el tiempo. De hecho, los ingleses, que no se van a enterar hasta mucho más tarde de la carta de Hull, se van a echar las manos a la cabeza y van a arrepentirse de haber cedido a Estados Unidos el peso en la negociación, su representación en la negociación, porque los ingleses, que sí conocían un poco mejor el carácter japonés, sabían que los japoneses iban a verse insultados por una propuesta como esa. Bueno, vamos a continuar porque ya se nos está alargando el tema de los prolegómenos, así que como tú me digas, ya queda poquito. Y bueno, pues preparando el guión de este programa, pues me he fijado en que se va a aprobar el programa Manhattan, el proyecto Manhattan se va a aprobar el 6 de diciembre, un día antes del ataque a Pearl Harbor, lo cual me da que pensar, porque si no tenía en principio Estados Unidos intención de meterse en la guerra de Europa y no sabía que le iban a atacar los japoneses, porque se mete en un programa a priori tan costoso, ¿no? Y bueno, pues también apuntar que los estadounidenses en todas las negociaciones jugaron con ventaja porque habían descifrado el libro de códigos de los mensajes diplomáticos japoneses. Entonces, los últimos autores, historiadores revisionistas, hablan en este sentido de que que Estados Unidos pudo, a través de todas estas negociaciones, estarle buscando las cosquillas a Japón. Porque sabían perfectamente qué es lo que querían los japoneses, qué es lo que querían plantear, y si no les dieron una respuesta cuando menos apaciguadora es porque no quisieron.
Bueno, en este tema yo creo que ya nos ha quedado claro que los porqués de Japón entra ahí, sobre todo en la mentalidad japonesa. Antes había mencionado el tema de la batalla de Kankin Gol, ¿era? ¿Lo he dicho bien? La de que pelean contra los soviéticos y son terriblemente derrotados. Y claro, no les queda más remedio que expandirse al Pacífico. Eso también explica un poco, pues si querían satisfacer a esa casta militar, pues esa casta militar tenía claro que por ese lado iban a tener un hueso muy duro de roer. Y como tú bien apuntabas en los datos que nos has pasado, vienen aquí, hay unos datos tremendos que en noviembre tenían en torno al doble de barcos que la flota estadounidense. Tenían 2 millones de soldados bien entrenados y más de 2.000 aviones. O sea, que es que ellos se veían muy seguros también. Lo que pasa es que tenemos a un protagonista ahí que se llama Yamamoto, que el tipo estuvo allí estudiando y dándose vueltas por Estados Unidos, y él tenía claro que, vamos, esa famosa frase de yo podré estar 6 meses a mi aire, moviéndome a mi aire, y a partir de esos 6 meses yo no respondo por nada. Sabía que en cuanto se pusiera la maquinaria estadounidense en marcha iba a ser muy difícil que Japón aguantara. Sí, aparte de que jugaban contra el tiempo completamente, porque como decimos, tenían suministro de petróleo para 2 años y medio, y ahí se acabó el juego. Uh-huh. O sea, es que hay que verlo en perspectiva, que después, bueno, van a tomar las Indias holandesas y tal, pero hay que verlo un poco en perspectiva, que tú empiezas una guerra y no sabes cómo se va a desarrollar. Uh-huh. Bueno, pues vamos a pasar a relatar el plan japonés, que básicamente es relatar el plan japonés que lo hicieron efectivo. Consistía en la aproximación por el norte a las islas Hawái y la proyección, el lanzamiento de aeronaves para el ataque. O sea que es, la aproximación es marítima y lanzan las aeronaves de los portaaviones, y el objetivo era disuadir. El objetivo final era disuadir, por eso buscan, pues otra vez valga la redundancia, objetivos de gran simbolismo, es decir, acorazados y portaaviones. Uno de los principales objetivos que tenían los japoneses era destruir los 3 acorazados que supone que tenían en el Pacífico. Para ello mueven pues 408 aeronaves que iban a estar divididas en 360 para ataque básicamente y 48 para tareas defensivas. Está dividido en 2 oleadas. La primera sería el ataque principal, y la segunda pues remataría o intentaría rematar lo que hubiera dejado vivo la primera. Y bueno, la principal, obviamente, pues la primera oleada, como es lógico, llevaba para tomar ese elemento sorpresa. Ese elemento sorpresa que precisamente se llama Tora. Sí, creo que es así, vamos, por lo que yo tengo entendido, llevaban las mejores armas para inutilizar los buques. Principalmente pues hay un tipo de torpedo, el tipo 91, que había sido diseñado con un mecanismo de antigiro y que ya me explicaréis lo que es eso, pero bueno, y una extensión del timón que les permitían operar en aguas poco profundas. Así que bueno, pues lo tenían bastante estudiado el tema. Lo que pasa es que hay una serie de cosas que aquí ya llaman la atención. ¿Queréis comentar algo de esto que os he relatado? Pues yo discutiría un poquillo eso del objetivo simbólico, porque a mí hay una cosa, siempre me ha llamado mucho la atención sobre la operación de Pearl Harbor, y es que utilizando los japoneses un arma como el portaaviones, es un arma aeronaval muy novedosa, que se conformaran o que consideraran que su objetivo eran acorazados. Parece un poco incongruente, ¿no? En la medida en que, bueno, pues si ellos están utilizando un arma nueva que alarga el brazo de su flota hasta poder hacer este tipo de ataques, lo lógico es que el ataque a Pearl Harbor se hubiera centrado en los portaaviones, que no estaban, con lo cual, bueno, pues en ese momento no se pueden atacar,
pero sí es cierto que la información que tenían los japoneses sobre Pearl Harbor era bastante completa, entre otras cosas porque, bueno, pues el puerto no era ningún lugar misterioso ni secreto, sino que estaba perfectamente a la vista, ¿no? Y habían utilizado, bueno, pues aparte de agentes propios, gente que se dedicaba a observar el puerto y comunicarles, habían utilizado incluso métodos tan ingenuos como llamar por teléfono a residentes de origen japonés, preguntarles si desde su casa podían ver el puerto, y si cuando les contestaban que sí, pues les preguntaban que qué veían, ¿no? ¿Y qué ve usted? ¿Qué barcos están allí? En fin, este tipo de llamadas que es un poco ingenuo, pero eran formas de obtener información. Pues claro. Y en todo este proceso de negociación, que antes comentaba Rodrigo muy bien, pues es llamativo que, sabiendo los japoneses que en un momento dado los portaaviones americanos han abandonado el puerto, no cancelaran esa operación y no esperaran a que, bueno, pues volvieran para lanzar el ataque, ¿no? Es un tanto curioso. Entonces a mí es una cosa que siempre me ha llamado la atención. De todos modos, también es cierto, por otro lado, que una de las grandes obsesiones de la flota japonesa va a ser provocar la gran batalla naval que decida la guerra, y es una batalla que ellos se enfocan a través del acorazado, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido sí tienen, digamos, tiene un sentido distinto el ataque a los acorazados americanos, pero yo creo que va más allá del mero simbolismo. O sea, va al hecho de inutilizar, precisamente como decía Rodrigo, que había comentado Yamamoto, ¿no? Es decir, creo que dijo que los Estados Unidos eran un león dormido o algo por el estilo al que no había que despertar, y realmente lo que intentan es retrasar ese despertar lo más posible, pues utilizando la flota que los estadounidenses tienen en el Pacífico, cosa que casi consiguen. Pero bueno, si queréis esto entramos un poquito después a hablar de ello, porque fue una inutilización inútil, valga la redundancia. Hombre, también hay esas teorías que dicen, ahora le doy paso a David, pero hay esas teorías que dicen que precisamente los Estados Unidos cambian su doctrina de combate naval, se centran más en los portaaviones, porque pues allí en Pearl Harbor pues habían acabado con muchísimos acorazados y no les quedaba más remedio, lo cual yo la verdad personalmente creo que no es así, por motivos que veremos más adelante, porque bueno, entre otras cosas los acorazados que había allí no eran la florinata, y qué casualidad que los portaaviones estaban fuera. Pero bueno, le doy paso a David. Bueno, yo simplemente añadir, o sea, la controversia de lo que fue el cambio de base de la Marina en el Pacífico. O sea, la Marina tiene su base en San Diego, en California, y debido a esta escala de tensión con Japón, sí que se trasladó a la isla de Oahu, esperando, pues, al estar más cerca de las presiones japonesas, resultar más amenazante de cara a las negociaciones. Pero fíjate de qué manera lo hicieron, que realmente no estaba todo lo defendida que debería estar una flota tan importante. Y respecto a lo que comentas de los portaaviones, mi opinión personal es que fue mera casualidad que estuvieran fuera, porque están haciendo una de las cosas más normales, que eran repartir aviones por los atolones y las pequeñas islas que tenían de posesión los norteamericanos en el Pacífico. Creo que uno de ellos estaba repartiendo pues esos aviones en Wake, en Midway, o sea, en todos estos islotes. Luego lo comentaremos. Yo creo que aquí ya podemos entrar en el tema del propio ataque y del plan, ese momento sorpresa, ¿no? Ese tora que los habían pillado totalmente desprevenidos. La gran pregunta, ¿no? Estados Unidos lo sabía, y yo quiero que Rodrigo aquí, porque ha preparado una serie de informaciones, pues las diga, y pasamos a las preguntas que vienen de ahí, ¿no? ¿Estados Unidos realmente sabía del plan ese, del ataque? Rodrigo, ese That Suspicious. Bueno, pues como he comentado antes, los Estados Unidos habían descifrado el código diplomático de los japoneses, y los japoneses enviaron la declaración de guerra a su propia embajada en Estados Unidos un día antes, que al parecer, no, según se ha dicho siempre, bueno, no se puede uno nunca fiar mucho de las fuentes japonesas, pero al parecer se traspapeló y no llegó a tiempo para el ataque de Pearl Harbor. Pero aunque no llegase a tiempo, como ellos sabían lo que les habían enviado a la embajada,
digo yo que al menos la declaración oficial la tenían que tener. Sin embargo, hay muchas más razones por las que Estados Unidos debían saber que se iba a producir un ataque. Roddy, Su servicio de inteligencia Roddy, alertó de la ausencia de los... Perdóname que te acote una cosa del tema de la diplomacia y todo eso. Ahí hay un tema un poco peliagudo, porque es que parece ser que estuvieron metiendo, porque el plan ya estaba adelante, o sea, la operación ya había, los buques habían salido y parece ser que el ejército y la marina hicieron todo lo posible para retrasar lo más posible que se enviara ese mensaje hasta allí. O sea, que querían asegurarse que la operación salía aunque fuera a traición. Sigue. Bueno, el caso es ese, que llega la declaración de guerra un día antes que el ataque. Y aunque no se llega a entregar antes que el ataque, ¿vale? Como los estadounidenses tenían las claves de la mensajería del servicio diplomático, tenían que saber que había llegado una declaración de guerra a Estados Unidos en la embajada, ¿vale? Eso hablando con un día antes, pero es que con bastante antelación los servicios de inteligencia sabían que los portaaviones no estaban anclados, no estaban amarrados en los sitios habituales, ¿vale? También el servicio de inteligencia estadounidense había anunciado un ataque japonés antes de diciembre, aunque no decía el sitio. También el servicio de inteligencia holandés avisó de la intercepción de comunicaciones al embajador japonés en Bangkok, en el que se proponía un ataque a Filipinas o a Hawái. Y los holandeses enviaron una notificación a Estados Unidos, por supuesto, aunque cayó por lo visto en saco roto. Y dice que los ingleses también alertaron del sospechoso silencio de radio de la flota japonesa. O sea, que también sigue. Bueno, también los servicios de inteligencia tenían constancia de que a los servicios diplomáticos japoneses les habían ordenado la destrucción de los libros de claves y que se preparasen para la guerra. Uh-huh. Después también hubo una alerta submarina en la que se percibió la frecuencia de los portaaviones japoneses, una señal de baja frecuencia al noreste de la base de Pearl Harbor, ¿vale? Y también se detectaron las señales de radar de los aviones japoneses en camino a Hawái, aunque al parecer se confundieron con B-17 americanos. Y bueno, o sea, demasiada. A ver, tengo un amigo que siempre suele decir, cuando pienses en conspiranoias, cuando pienses en conspiraciones, pregúntate si no es más fácil pensar que es debido a la estupidez humana. Pero es que son demasiados estúpidos. Vamos, creo yo. Sí, es un poco también que nos acordamos en estos momentos un poco del 11S, ¿no? Estaban avisados los estadounidenses, no sabían que se estaba tramando todo eso. Bueno, pues, en fin, lo dejaron pasar. Bueno, pues esas preguntas que se hace uno. Y entonces, pues hasta hoy perdura esa pregunta, aunque uno se niega a pensar que puedes dejar morir a gente así alegremente para entrar en una guerra. Nos ha dejado, bueno, si queréis comentar algo de este tema y ya os hago una pregunta que es a partir de este tema. David Beramendi, ¿alguno quiere comentar? Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Rodrigo. Yo realmente creo que el ejército americano en esa época era muy distinto a lo que es la verdad y era básicamente incompetente. O sea, lo que nos encontramos en el Pacífico es un ejército prácticamente colonial, basado en Manila, la flota que había ido, pues como había comentado anteriormente, de San Diego a Hawái, que estaba allí pero que realmente no era su base, por tanto no estaba defendida, no tenía todos los protocolos de defensa que tenía una base de verdad, una base de primer orden. Claro, nos encontramos con esta tesitura, como comentaba por ejemplo cuando llegan los B-17, pues son unos B-17 que se esperaban de refuerzo a Hawái, pero ¿cuándo se esperaban? ¿Por qué se esperaban? Al final creo que llegaron en medio del ataque, pero bueno. Total, que nos encontramos con una situación de transición que perfectamente le pudo pillar por sorpresa por mucha información que tuviera. Uh-huh. ¿Veramendi? Yo creo que esto se puede plantear a lo mejor en un camino intermedio. Es decir, bueno, en toda la situación prebélica es curioso porque en toda la situación prebélica, cuando se estudia posteriormente, aparecen muchísimos indicios que, bueno, pues una vez que sabemos lo que ha sucedido, pues nos resulta mucho más fácil pues imaginarnos que efectivamente era muy previsible.
Pero todos estos indicios, pues seguramente en su momento tenían muchas más lecturas, ¿no? Pues recuerdo ahora de los muchos que ha citado Rodrigo, pues la desaparición de la flota japonesa. Hombre, poner un país en pie de guerra y lanzar un ataque preventivo porque has perdido de vista a la flota japonesa, a lo mejor no era demasiado planteable. También es muy interesante lo que decía David. Es decir, la flota americana en Hawái no estaba en su base, que es San Diego, pero también es cierto que si vemos la distancia entre el Japón y las islas Hawái, está, vamos, más allá de la vuelta a la esquina, está a tomar por saco, con perdón por la expresión. Sí, sí. ¿No? Entonces, hasta cierto punto te tienes que plantear con los medios de la época, no ahora que sabemos que los japoneses atacaron Pearl Harbor, sino con los medios de la época, hasta qué punto era planteable un ataque tan masivo sobre una base de estas características, ¿no? Digamos que hay un antecedente, que es el ataque británico al puerto italiano de Tarento, pero bueno, pues fue un ataque realizado desde una distancia mucho más corta y con 23 aviones Swordfish, o sea, no participaron más. Estábamos hablando en Pearl Harbor de un ataque de 380 aviones desde 6 portaaviones que han zarpado desde el Japón. Es decir, la diferencia de grado es abismal. Entonces, ¿hasta qué punto pues bueno, es planteable además poner una base en situación de alerta? ¿Hubiera sido lo prudente? Pues ahora que sabemos lo que pasó, sí hubiera sido lo prudente. Pero el destino de medios, poner los aviones en el aire, reforzar la defensa antiaérea y todos los protocolos que implican tener una base avanzada de este tamaño en alerta, bueno, pues además eran carísimos. O sea, por introducir un poco el argumento económico, eran carísimos. El presupuesto para la defensa de los Estados Unidos estaba creciendo, pero por supuesto no llegaba, o sea, a las cantidades suficientes como para mantener todas estas bases, tanto en Hawái como en las Filipinas, como en Guam, en alerta constantemente. O sea, era un poco prohibitivo. Entonces, bueno, ¿qué hubiera pasado si damos la alarma, lo ponemos todo en el aire, montamos el follón y luego la flota japonesa vuelve a aparecer al sur de las islas, ¿no? Pues hubiera sido también una situación un poco... la acusación hubiera sido la contraria, ¿no? Es excesivo, hay que ver, qué ataques de histeria. Entonces yo creo que jugaron tanto factores políticos como militares. En este sentido, jugaron las dos bazas, ¿no? Jugaron las dos partes. Y bueno, pues ante la duda se intentó esperar algo más concreto. Probablemente este ataque se esperaba en las Filipinas o en Guam, tal vez no en Hawái, que está mucho más lejos, ¿no? Y bueno, pues atacando a los japoneses en las Filipinas o en Guam, pues ya habría tiempo para poner Hawái en pie de guerra. Bueno, yo creo que la verdad es que era un desafío llegar hasta allí, no se había hecho algo así, pero bueno, en toda la guerra siempre se hace algo que no se espera, que no entra en la cabeza, que nadie ha hecho antes, pues bueno, está además los japoneses siempre han sido muy dados a copiar y mejorar. Sí, no hacer algo así, ¿verdad? No hacen una copia exacta como los chinos, copian y mejoran. Y si Pearl Harbor decimos que lo copiaron de un general norteamericano, o sea, de James Doolittle, el mismo que llevó luego el Rage a Tokio para vengar Pearl Harbor, que ya en los años 20 demostró que podía bombardear el puerto de Pearl Harbor y destruir una flota solo con el poder aeronaval. O sea, sí, el otro día leí una noticia sobre eso, que habían hecho hasta juegos de guerra sobre un ataque a Pearl Harbor, además con las mismas armas. Bueno, pues tú, David, ¿querías comentar algo más? Sí, bueno, simplemente que digamos que esto de teoría de que los americanos conocían lo que iba a ocurrir se dio mucho al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y viene dada, es muy curioso, por la sensación de invencibilidad que tenía Norteamérica. O sea, ellos no podían concebir que fueran pillados por sorpresa. O sea, fue en la propia Norteamérica donde surgió esa teoría. O sea, ellos prendían, era un país tan importante, tan poderoso bélicamente, que era imposible pillar la traición, que había formado todo parte de digamos, de algo superior, de una idea superior para poder entrar en la guerra. Ese es el mal de la victoria, ¿no? Sí, digámoslo así, es como la prepotencia absoluta. Sí, es algo que no hemos mencionado, pero que también es un factor de la entrada de la guerra de Japón, que como venían prácticamente de ganarlo todo, se creían intocables. Sí, o sea, y no pueden, o sea, no son capaces de digerir una derrota. Para ello Pearl Harbor, el famoso de la infamia, digamos que al principio de la guerra, claro, se quedaron sorprendidos diciendo, Dios, ¿qué va a pasar con nosotros? O sea, la actitud americana al principio de la guerra es una actitud de un ejército, o sea, en plan de defendiéndose como puedan, o sea, con miedo
a que los japoneses llegaran hasta Chicago. O sea, digamos que California, en las ciudades de Los Ángeles y San Francisco, o sea, apagaban las luces por la noche, tenían un miedo visceral a que podía aparecer la flota japonesa en cualquier momento en las costas e invadirlos. Y fíjate cómo acabaron la guerra. Pues sí, la verdad, qué curioso, ¿no? Beramendi, ¿tú querías comentar algo? Sí, hombre, yo ahí, de todos modos, lo que comentaba David, yo tengo tendencia, aunque ahora mismo no son las palabras más fuertes que se pueden decir, a separar lo que es la actuación de la masa de lo que es la actuación pensada de la clase política. Es verdad que ahora mismo parecen las palabras un poco vacías, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de los Estados Unidos en 1941 y es verdad que en la costa de California hubo una cierta histeria que se apagó muy pronto también. De hecho, hay una película de Spielberg, 1941, que relata estos hechos en clave de sátira. Y bueno, pues es verdad que esto sucedió, ¿no? Pero también a nivel político, hombre, yo creo que eran bastante... Y militar, había gente lo suficientemente consciente del peligro real. Y bueno, pues que llegaran fuerzas de desembarco japonesas era algo prácticamente implanteable, igual que llegaran fuerzas de desembarco alemanas en la costa atlántica. Hubiera sido un escenario planteable si los japoneses, en lugar de bombardear Hawái y volverse a su casa, la hubieran ocupado. Personalmente creo que tampoco, las distancias son inmensas, es decir, la cuestión logística es una cosa que se nos suele olvidar mucho, porque hablamos de acorazados, de aviones y de portaaviones y se nos olvida el buque de transporte, que es donde va todo cargado, y la cuestión logística era inmensa, es decir, si para ir desde Japón a Pearl Harbor los portaaviones a la flota japonesa tuvo que repostar una vez, pues imaginemos extender ese viaje hasta la costa del Pacífico de los Estados Unidos. Es decir, es un viaje enorme. Por otro lado, hay que plantearse la capacidad militar del ejército de tierra japonés, es decir, empeñados como estaban en China, qué recursos humanos tenían los japoneses para desembarcar con garantías en la costa del Pacífico americana y quedarse allí o extenderse desde allí, como decíais antes, hasta Chicago. Es decir, la cantidad de unidades militares que hacen falta para desarrollar esto, para controlar el territorio, es ingente. Es decir, de hecho, hay un escenario parecido a esto, que es el famoso pánico que hubo en Australia. En Australia, cuando cae Singapur por un lado y cuando los japoneses se presentan en la isla de Rabaul, en la base de Rabaul, en Nueva Bretaña, por el otro, cunde el pánico, ¿no? Porque ya está, los japoneses van a invadir Australia. Y bueno, pues de una entrevista que se le hizo a Toho, a Hideki Toho, después de la guerra, él mismo dijo que invadir Australia nunca había estado en los planes. O sea, tomar por Moresby para establecer una base desde la que atacar Australia desde el aire y controlar un poco los accesos de toda su fachada oriental, sí, pero invadir el país, o sea, que el ejército japonés no tenía medios militares para hacer eso. Si no podían invadir Australia, imaginaos ya invadir Estados Unidos. Sería implanteable. Por otro lado, creo que el desembarcar las tropas japonesas en las islas Hawái y hacerse con ellas le hubiera dado la vuelta a la tortilla. Es decir, en ese momento los que se hubieran visto obligados a hacer un viaje larguísimo para atacar las bases japonesas hubieran sido los norteamericanos, lo cual les hubiera permitido ganar a los japoneses muchísimo tiempo. Plantearse si finalmente los americanos hubieran sido capaces de desarrollarse hasta llegar, yo creo que sí, porque bueno, pues ahí quedaba Australia, la que hablaba antes, y aún haciendo un viaje larguísimo y teniendo que repostar, o sea, los americanos tenían capacidad industrial para haber acabado montando una infraestructura logística que les permitiera bueno, pues soslayar las islas Hawái y viajar directamente hasta Australia. Pero bueno, hubiera sido muchísimo más complicado, hubiera implicado diseño de barcos, unos transportes de combustible enormes, bueno, toda una serie de maniobras muy complejas y hubieran ganado los japoneses muchísimo tiempo. Para los que quieran adentrarse en esta hipótesis, pues Tony nos recomienda un escritor, Harry Turtledove, con su serie de libros Días de Infamia, Days of Infamy, pues que hablan sobre todo eso. Pues ahí está, como no lo ha querido decir en audio, pues nos lo quedamos de mi viva voz. ¿Tú, David, querías hablar de este tema? Que bueno, continuando con lo que comentaba Beramendi, o sea, las islas Hawái están a 3.000 kilómetros de la digamos, del continente norteamericano. O sea, es una distancia enorme. Si llegan los japoneses a dar esa vuelta de tuerca más, preparan una invasión de las islas,
Y ahora mismo, o sea, Norteamérica, el papelón que tenía para salir desde allí, con digamos con los recursos de 1941 y reconquistar todo el Pacífico, porque lo desmontaría desde la primera pieza toda su defensa pacífica, todos los atolones, la isla de Guam, Filipinas, o sea, hubiera sido tremenda. Y bueno, y también decir que hablar de un frente, digamos, durante toda la guerra que está un poco olvidado en el Pacífico, y fue el frente de las Aleutianas, donde digamos que los japoneses llegaron a ocupar también territorio norteamericano en las Aleutianas, que son unas islas cercanas a Alaska, y donde realmente, si desde aquí hubieran hecho una especie de pinza con Hawái, hubieran hecho pasar muy mal lo que es el poder norteamericano en el Pacífico. Uh-huh. Bueno, pues en este tema, pues yo creo que lo finiquitamos rápido. De pregunta Mario Correal Naranjo. Nos pregunta que qué opinión os merecen los revisionistas como John Toland, que consideraban que Roosevelt tuvo conocimiento de antemano del ataque de Pearl Harbor. Bueno, viene un poquito lo de antes. ¿Qué opinión os merecen los revisionistas? Pues yo personalmente sí, es una historia bastante repetida, la de Roosevelt. Yo creo que vamos a ver, yo creo que Roosevelt no era ningún idiota, y por una parte debería ser muy consciente de lo que estaba sucediendo en el mundo. Es decir, por un lado estaba el imperio japonés expandiéndose en China muchísimo, y por otro estaba la Alemania nazi, que bueno, pues si nos fijamos, en diciembre de 1941 están a las puertas de Moscú y llevan 2 años cosechando un triunfo militar tras otro, y también se están expandiendo muchísimo. Es decir, aunque Estados Unidos pues tenga su América para los americanos y esté perfecto en gran medida aislado del resto del mundo, lo cierto es que se está enrareciendo en el mundo, digamos a nivel global, se está enrareciendo mucho el ambiente para un país democrático, ¿no? Yo creo que Roosevelt no era ajeno a esto y sabía que una guerra contra estas potencias tal vez no fuera una cuestión de sí, sino más bien una cuestión de cuándo. De hecho, él siempre fue probelicista y siempre intentó apoyar, potenciar la entrada del país en guerra. Uh-huh. De ahí a que supiera que el 7 de diciembre por la mañana los japoneses iban a atacar Pearl Harbor, yo no tengo tan claro. Yo creo que lo que Roosevelt hizo, por utilizar un símil, es como el matón que a un chaval más pequeñajo pues le está todo el rato robando la merienda, le está empujando, le quita las cosas, ¿no? Y en un momento dado se da la vuelta y le da la espalda. Yo creo que más o menos Roosevelt lo que hizo fue un poco eso, ¿no? Darse la vuelta, acercó a la flota y bueno, pues esperó a ver si Japón reaccionaba. Uh-huh. Yo creo que la cosa no creo que llegara a que Roosevelt tuviera más información específica que esta, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues sumó a una serie de provocaciones y a una situación económica insostenible, pues el hecho de que su flota se había desplazado a Hawái, el hecho de, sobre todo, yo creo que más que Hawái era Filipinas. Yo creo que donde esperaban el golpe japonés era en Filipinas, y sobre todo, bueno, si los estrategas americanos se lo habían planteado bien, sabían que un Japón necesitado de recursos, de materias primas, pues se iba a extender por toda Indonesia, por Malasia, por Borneo y todas estas islas donde hay petróleo, caucho y toda una serie de materiales estratégicos que para Japón eran vitales. En definitiva, lo que vienes a decir es que ellos sabían que Japón se había abocado a la guerra con las medidas políticas que ellos habían tomado. O sea, es lo que venía a decir en la introducción, que los Estados Unidos le hacen el juego a los nacionalistas japoneses, ¿vale? Porque había también otras vertientes políticas, pero de Estados Unidos con sus reclamaciones y con sus medidas de embargo y tal, al final lo que desembocan es en la guerra. Ellos sabían que Japón iba a ir a la guerra, yo no tengo la menor duda. Que supieran que iban a atacar Hawái, como dice Veramendi, pues ya es más discutible. Ahí hemos dejado la lista de indicios para que cada uno saque sus conclusiones, pero sin duda alguna Estados Unidos buscaba la guerra con Japón. Yo ya voy a... De hecho, bueno, di Veramendi. Sí, yo rápidamente sí daría un argumento un poco en contra de esta idea del ataque. Y es que, bueno, pues comentaba antes Rodrigo que los americanos, los estadounidenses habían ido descifrando los mensajes a la embajada japonesa en Washington. También es cierto, era un mensaje en 14 partes. De hecho, me parece que la última parte la descifran esa misma mañana. Digamos que también tenemos que jugar un poco con lo que es hora de Washington y hora de Hawái, que no es la misma.
había una serie de horas de diferencia. También esa misma mañana, justo antes del ataque, hay un incidente con un submarino japonés que es atacado por el destructor Ward, que luego si queréis entramos un poquito más en detalle en la anécdota. Pero lo cierto es que en el momento en que Marshall es avisado de que va a haber guerra con Japón, Marshall manda la comunicación a Pearl Harbor. Estos son alrededor de las 7:30 de la mañana, y en Pearl Harbor no entienden esta comunicación como urgente y no se le da curso, o sea, digamos que se la incluye en la cesta de mensajes normales a los que se le da curso a lo largo de la mañana. Si los americanos sabían que se iba a atacar Pearl Harbor, ¿por qué mandar esa comunicación? Que no hablo ya de a nivel general, sino Roosevelt, Marshall, si habían ya planeado el escenario de un ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre, ¿qué sentido tiene tratar de avisar 5 minutos antes de que se produzca el ataque, o 10 minutos antes de que se produzca el ataque? Entonces yo creo que eso desbarata un poco, es un argumento más para desbaratar esto. Directamente se hubieran guardado el mensaje de aviso, hubieran esperado a que el ataque tuviera lugar, y a partir de ahí pues ya hablamos del día que quedará la infamia, que es muy curioso porque la invasión por sorpresa de la Unión Soviética no es un día que queda la infamia, ni la de Polonia, ni otras muchas, pero bueno, sí. Yo creo que esto es una especie de idiosincrasia propia americana, sí. Y comentábamos antes los temas raciales, yo creo que buena parte de esa infamia es porque esto se atreviera a hacerlo en Japón. Desde entonces le cogieron mucho más respeto, eso es cierto. Que para el tema de la proclamación de la declaración de guerra, ¿no? La proclamación, he dicho, la polémica declaración de guerra, yo quiero relatar un poquito, pues que reciben el mensaje, lo reciben como fragmentado en 14 partes, lo recibe el embajador japonés en Washington. La inteligencia de Estados Unidos, como ha dicho Rodrigo, ya lo había transcrito en gran parte porque tenían los códigos diplomáticos, pero es curioso porque los periódicos japoneses ya titulaban la declaración de guerra un día antes. O sea, fijaos estas historias, ¿no? Y bueno, ya después hablaré un temita relacionado, pero que vamos, que la declaración de guerra de por sí fue bastante curiosa. Bueno, en la aproximación, obviamente, ellos lo que iban buscando, por supuesto, además de los acorazados, como ya hemos dicho antes, eran los 3 portaaviones. Y uno se pregunta por qué no había portaaviones allí en esa aproximación, ¿dónde estaban esos portaaviones para no estar en ese momento en la base de Pearl Harbor? Pues bueno, mira, el Lexington estaba acompañado de 3 cruceros pesados y 5 destructores, y venía de entregar en la isla de Midway un cargamento de aviones de refuerzo, como antes hemos mencionado. El Enterprise venía de entregar otro cargamento de aviones en la isla de Wake. Y el Saratoga regresaba de San Diego después de unas reparaciones, y en el momento del ataque estaba a 320 kilómetros de Hawái. El Yorktown, por su parte, estaba en un punto intermedio entre San Diego y la base naval de Norfolk. O sea que estaba en Norfolk, recordemos, está en el Atlántico. O sea, eso te iba a decir, estaría en Panamá. Supongo que estaría en Panamá, sí. Y luego el Hornet acababa de zarpar desde Norfolk también. O sea que los Estados Unidos tenían clarísimo dónde querían los portaaviones y dónde no los querían. Y a eso me refiero, que en el Atlántico no le pintaban nada, básicamente también. Y bueno, vamos a pasar ya a lo que es el propio ataque, a las oleadas. Primero se prepara un reconocimiento. Hay 2 aeronaves que preparan los japoneses para reconocer la isla principal, la isla de Oahu. Yo lo pronuncio así porque a lo mejor es Oahu, pero vamos, me imagino que será Oahu, como Honolulu, ¿no? Y 4 aeronaves más están dedicadas a reconocer la zona entre la isla de Niihau y la Fuerza Naval Japonesa, vamos, para prevenir ataques, en fin, más bien de corte defensivo, ¿no? Y luego también es curiosa la actuación de una serie de submarinos, creo que hasta 5, y sus respectivos mini submarinos. Y aquí hay una anécdota, bueno, aparte de que alguno fue interceptado y tal, ellos, parece que los mini submarinos también participaron en el ataque, pero hay una anécdota que nos quería contar Javier Beramendi,
Pues nada, tienes el micrófono para ti. Bueno, parece que está muy bien fundamentado, que el primer ataque de esta Segunda Guerra Mundial, de esta parte de la Segunda Guerra Mundial, lo llevaron a cabo los japoneses. Y resulta que realmente el primer ataque lo llevó a cabo un destructor americano, ¿no? Que es que fue el USS Ward. Digamos que, bueno, en este ambiente prebélico, pues lo cierto es que lo que es el canal de entrada a Pearl Harbor estaba bastante vigilado, y pues estamos hablando de la madrugada del día 7 de diciembre, cuando uno de los dos minadores, el Cóndor, el USS Cóndor, pues digamos que ven una franja blanca sobre el mar que rápidamente identifican con un periscopio. Estamos hablando de que son las 4 menos cuarto aproximadamente. Después de observar, contactan con este destructor, con el Ward, y le informan de que se ha avistado un submarino rumbo este a 9 nudos en dirección a la entrada del puerto. El Ward se pone automáticamente en acción y digamos que establece un patrón de búsqueda y empieza a recorrer toda la zona. Esto dura más o menos una hora sin que se pueda localizar nada, ningún submarino ni nada. Y bueno, pues la alerta termina. Y bueno, pues la cosa se queda como otro de los muchos fantasmas vistos en este tipo de situaciones. El caso es que, bueno, pues a las 4:58 aproximadamente, a las 4:58 de esa madrugada, se abren las redes de entrada al canal para que los dos minadores, tanto el Cóndor como el Crossbill, se llamaba el otro, puedan acceder al puerto y anclar. Curiosamente, el sistema defensivo de Pearl Harbor, y aquí podemos entrar un poquito en todas las carencias que había, preveía que estas redes se quedaran abiertas desde las 4:58 hasta las 8:40. Es decir, la entrada al puerto, los dos minadores que habían estado vigilando la salida al mar del canal, pues entraban a anclar, ya habían terminado su turno, y de paso pues dejamos las puertas abiertas para que entre el que quiera. Luego, si queréis, os comento un poquito el destino de esos 5 mini submarinos, de los cuales 2 se colaron efectivamente en el puerto. Bueno, pues el caso es que la cosa se queda así, el Ward vuelve a hacer sus recorridos, hasta que parece que es un barco de abastecimiento que vuelve a informar en torno a las 6:30 de que ha avistado un submarino. En este caso, no solo se dirige el Ward hacia la zona localizada, sino que también despega un Catalina, un PBI, estos hidroaviones tan curiosos que recibieron el simpático mote de billete de ida sin retorno, no sé por qué. Y efectivamente, poco después, cuando llega sobre la zona, pues el Ward detecta la torre de un submarino. Y bueno, pues a la vista de que este submarino no acaba de emerger ni responde a ningún tipo de señal, y que se les ha ordenado que actúen, digamos, con cualquier buque no identificado como si tratara de un enemigo, pues el Ward abre fuego. Hace blanco en la torre y el submarino rápidamente pasa bajo el agua. El Ward ataca con cargas de profundidad. Ya son alrededor de las 7 menos 10. Y en un segundo ataque, en torno a las 7:05, ya por fin aparece la reveladora mancha de aceite, que suele indicar que lo que sea se ha ido al fondo, ¿no? Sí. Esto ya pues parece que efectivamente sí pudo ser un submarino japonés, como comentabas antes, uno de los que trasladaba estos submarinos enanos, que yo no sé si queréis comentar vosotros un poco la aventura, o sigo yo adelante. Como queráis. Yo, Javi, simplemente creo añadir que de todos estos submarinos creo que al final hubo un prisionero de guerra, ¿no? El primer prisionero de guerra japonés. Efectivamente, hubo un prisionero de guerra japonés. Que hace tiempo leí, no sé si fue en una revista, que el hombre claro, en Japón, como al ser el primer prisionero de guerra de un país que supuestamente esto lo tenían como el peor de los tabúes, cuando ya acabó la guerra allí, el hombre nadie le quería, no le hablaba a nadie, y acabó viviendo en Perú. Se fue de allí, le mandó la Nissan a Perú a vivir. No fue el único, ha habido algún kamikaze que también ha sobrevivido y no ha querido volver a su hogar. De hecho, hay una serie de análisis sobre los japoneses de los prisioneros, los interrogatorios, y era bastante común que dieran nombres falsos, a fin de que en casa no se les reconociera después quiénes habían sido, qué respuestas habían dado y todo esto. Es un... Pues sí, la verdad es que es curioso el tema de los mini submarinos. Si alguno quiere adentrarse más en el tema, pues
hay fotos en internet de lo... La verdad es que sorprende que en esa cosa tan pequeña pudieran siquiera meterse una sola persona. En fin. Que no sé si queréis comentar algo más del tema. Pues que si queréis ver mini submarinos, hay que ir a Yasukuni Jinjan en Tokio. Mini submarinos de esos. Hay aparte, bueno, ya lo he dicho en algún Histocast, hay un museo de la guerra maravilloso, con un montón de aparatejos de estos raros de los japoneses, suicidas y no suicidas. Bueno, pues si queréis ya pasamos a la parte de las oleadas, pero antes de eso, pues vamos a... Yo, si queréis por cerrar, pues sí. Eso, comentar que fueron 5, 2 consiguieron colarse, uno embarrancó y otro disparó un par de torpedos localizado, que no tuvieron éxito, y los otros 3 pues se perdieron en diversas circunstancias. Eso de que no tuvieron éxito, hay informaciones que dicen que uno de los torpedos que alcanzó a no sé qué barco, pues pudo haber venido de uno de los mini submarinos, es decir, que todavía no está claro, o sea, que debió ser tal alboroto eso que aún así todavía no lo tienen claro. Sigue. Parece que todo entra dentro de lo posible, ¿no? Parece que, bueno, se ha localizado que fueron el Monaghan, un barco de hidroaviones y un destructor los atacados, y que no fueron impactados. De todos modos, a saber porque efectivamente es complicado en el follón de torpedos y de bombas que cayeron en aquel momento. De todos modos, a mí me llama la atención el cuajo que hay que tener para meterse no ya en una base enemiga con un mini submarino de estos, sino además meterse en una base enemiga con un mini submarino de estos en pleno ataque propio, cayendo toneladas de explosivos desde el cielo y desde todas las direcciones. La verdad es que había que tener un cuajo bastante particular. Y el fuego amigo que puede haber, o sea, atención a ese tema porque, bueno, ya lo diremos después, pero vamos, fuego amigo hubo, pero vamos, continuamente. ¿Qué importa morir por manos amigas cuando puedes ser el primero en iniciar el ataque? Sí, claro. En fin, sí, bueno. Salvo que ese honor ya se lo había quitado el destructor americano. Exacto. Bueno, pues vamos a hablar ya del ataque en sí, puro y duro. Pero antes de eso, pues vamos a explicar los prolegómenos del ataque, esas famosas palabras que tú, Javier, querías aclararnos. Ese to y tora. Sí, bueno, parece que hay cierta confusión en esta palabra que se repite, ¿no? Porque si se dijo to o se dijo tora, parece que, desde el avión de Fuchida, que era el que mandaba la primera oleada, se emitieron los dos mensajes, ¿no? Uno fue a las 7:49, dio la señal to, que viene a ser la contracción de una palabra que significaba a la carga, lo que era, digamos, fue la orden concreta de iniciar el ataque a los aviones de la primera oleada. Y unos minutos más tarde, 5 minutos más tarde, a las 7:53, 4 minutos más tarde, para ser precisos, pues fue cuando se dio la voz tora, y esto fue una emisión destinada a la flota japonesa, que era la que informaba, digamos, de que las defensas americanas habían sido pilladas totalmente desprevenidas y que, bueno, pues que el ataque se iba a consumar sin ningún tipo de oposición. Lo cual, por otro lado, me lleva a hacer la reflexión de que tal vez los japoneses no tuvieran tan claro de que el suyo fuera a ser un ataque sorpresa. O sea, hemos hablado antes mucho de si Estados Unidos lo sabía, de si Roosevelt lo sabía, pero ¿lo sabían los japoneses? Que iba a ser un ataque sorpresa. Es un tema que se ha debatido muy poco y yo lo he visto en muy pocos sitios. ¿No? Pero si ya tenían una clave específica para indicar que sí, es que a lo mejor no tenían tan claro que lo fueran a lograr. Sí. La verdad es que no lo había pensado, pero bueno, oye, luego hay una serie de datos que a lo mejor sí que nos aclaran ese tema, pero a su debido tiempo. Bueno, vamos a explicar la primera oleada. Ya sabéis que vienen dos oleadas. La primera es el ataque principal y el segundo es el del tiro de gracia, ¿no? El de rematar el trabajo, ¿no? Hecho por la primera oleada. Bueno, pues la primera oleada está compuesta por estuvo compuesta por 183 aviones que partieron desde el norte, posicionados desde la flota que está al norte de Oahu, y estaba dividida en tres grupos. El primer grupo, que tenía por objetivos los acorazados y los portaaviones, fueron 50 bombarderos Nakajima B-5N Kate o Kate,
armados con bombas perforantes de 800 kilos y 40 bombarderos B-5N armados con torpedos del tipo 91, que es el que hemos hablado anteriormente, preparados para aguas poco profundas. El segundo grupo estaba compuesto por 50 bombarderos en picado Aichi D3A Val, armados con bombas de 249 kilos. Estos tenían por objeto pues atacar la isla de Ford y el aeródromo de Wheeler, es decir, son objetivos terrestres. El tercer grupo tenía por objetivos las aeronaves de la isla de Ford también, aeródromos de Hickam y Wheeler, y Barbers Point y Kaneohe. Nunca he estado en Hawái, así que perdonadme por ello. Y eran 45 cazas Mitsubishi A6M Zeke para el control aéreo y ametrallamiento. Por parte de los norteamericanos durante el ataque, pues solo consiguieron despegar 8 aviones norteamericanos, pues unos pocos P-36 Hawk y P-40 Warhawk y algún bombardero en picado SBD Dauntless que salió desde el portaaviones Enterprise, lo cual esta información la verdad es que me resulta curiosa. Luego si queréis lo hablamos. Si queréis lo hablamos ahora. ¿Os parece que eso es posible que el Enterprise no estando ahí al lado pudiera enviar aviones y llegar a tiempo? A mí me suena error de traducción, sería de la dotación del Enterprise. Supongo, o sea, algún avión que se quedara en tierra por problemas mecánicos que saliera. A mí esa información me parece rarísima. A mí me suena, no lo puedo confirmar ahora mismo, me suena que una de las misiones de los portaaviones que estaban fuera era hacer un vuelo de entrenamiento donde precisamente los aviones tenían que despegar del portaaviones y aterrizar en Hawái, lo cual podría ser una explicación para esta situación. Es decir, no fuera un avión embarcado propiamente dicho, sino aviones del Enterprise que despegaron para cumplir esta misión y se encontraban en Pearl Harbor en el momento del ataque. Como los B-17 que se esperaban que llegaran. Exacto. Pasamos a... Si no queréis comentar nada... Aparte de eso, puntualizar, por Dios, que de los 8 aviones americanos que despegaron, en uno iba Ben Affleck y en el otro Josh Hartnett, lo cual fue una gran cosa. Sí, claro. Y bombardearon fragatas del futuro. Bueno, voy a hacer un chistecito ya que estamos en ese plan, pero sabéis que los nazis se rindieron, creo que fue el 7 de mayo de 1900, se rindieron un 7 de mayo de 1944, ¿no? 45. Por el amor de Dios. Bueno, pues 45. 45. ¿Sabéis quién nació el 6 de mayo de ese mismo año? ¿Quién? Chuck Norris. Así que amigo mío. clarísimamente los nazis no pudieron aguantar el tema y se tuvieron que rendir. Hay que mentarlo a Chuck Norris, no sea que se enfade con nosotros. Claro. Pues vamos a pasar a la segunda oleada. La segunda oleada está compuesta por 171 aviones. La verdad es que no son muchos menos, son 12 aviones menos que la primera oleada. Estaba dividido también en 3 grupos, 54, el primer grupo 54 B-5N, armados con bombas de 249 y 60 kilos, divididos en 2 grupos de 27 aparatos. Uno atacaría los aviones, los hangares de Kaneohe, la isla de Ford y Barbers Point, y el otro la base de Hickam. Recordar que estos venían a rematar lo que habían hecho ya en la primera oleada, o sea, lo que habían dejado la primera oleada, pues por eso se repiten otra vez los objetivos, ¿no? El segundo grupo buscaba atacar portaaviones y cruceros, y bueno, obviamente no había portaaviones, pero bueno, lo que se encontraban, ¿no? Y eran 81 D3A equipados con bombas de 249 kilos, y luego el tercer grupo final ya, cuyos objetivos eran las aeronaves de la isla de Ford, la base de Hickam otra vez, de Wheeler, Barbers Point y Kaneohe. Fijaos que otra vez venga
pues estaba compuesto por 36 A6M para defensa y ametrallamiento. Bueno, en fin. ¿Cuál es el resultado de estas oleadas? Pues bueno, vamos a pasar aquí a dar el parte de bajas. Los japoneses sufrieron 29 aviones destruidos, 64 muertos, 4 mini submarinos hundidos, un mini submarino encallado y un prisionero, que es el que antes hemos mencionado, ¿no? Y hay que decir, y esto nos va a revelar un poco una información que va a venir después, que en la primera oleada los japoneses sufren 9 bajas y en la segunda 20, lo cual es bastante revelador. Ya el factor sorpresa ya se empieza a perder. Bueno, y las bajas norteamericanas, pues pasamos a enumerarlas. Pues 4 acorazados hundidos, 3 acorazados dañados, 1 acorazado encallado, otros 2 barcos hundidos, 3 cruceros dañados, 3 destructores dañados, otros 3 barcos menores hundidos, 188 aviones destruidos, de los 402 que había en la isla, 159 aviones dañados, recordemos había 402 en la isla, y 2.402 muertos y 1.247 heridos. Bueno, de los que conviene destacar que la mayor parte de las víctimas civiles fue causadas por fuego amigo, del fuego antiaéreo estadounidense. Eso la verdad es que no tenía ni idea de esa información, pero bueno. Sí, el ataque japonés fue bastante bien dirigido contra objetivos militares, y creo que directamente por armas japonesas solamente se contabilizaban, no recuerdo muy bien la cifra, si eran 20 o 60 muertos en un ataque a un hospital. Bueno, y aquí nos vienen una serie de preguntas después de ver todo esto, y la principal es, ya que hemos hablado de las 2 oleadas y de las bajas que produjeron, ¿por qué no hubo una tercera oleada? Porque ahí hay una serie de factores. Por ejemplo, consideraron que en la segunda oleada ya las bajas se habían doblado, y que una tercera oleada, pues después de haber conseguido esos objetivos que eran los iniciales, ¿no? Estaba claro que no querían ir más y arriesgar tanta a la gente, a los pilotos, ¿no? Y que podían tener más bajas, y que el ataque en realidad ya había sido exitoso. Pero siempre se pregunta uno por qué no atacaron los depósitos que tenían, por qué no atacaron los diques, en fin, una serie de cosas que, según algunos expertos, pues hubieran retrasado la entrada efectiva en guerra de los Estados Unidos en el Pacífico, pues por lo menos un año. Y bueno, aquí ya, si queréis, podemos debatir todo lo que queramos. Venga. Se hicieron popó. Sí, yo creo que un poco quieren decir que, bueno, lo hemos hecho bien, ¿para qué vamos a arriesgar más? Dejemos las cosas estar como... ha sido brillante, ¿no? Luego, hombre, todo ese número de portaaviones lejos de su base, o sea, llega un momento en que por propia autoconservación dices, bueno, misión cumplida, y bueno, el panorama que tuvieron que ver los de reconocimiento, o sea, ver a todo ese gran número de acorazados dañados, algunos hundidos, que luego los daños no eran para tanto, que eso es mucho que se ha dicho de la flota dañada, pero realmente, si vemos desde un punto de vista objetivo, solo terminaron con 2 acorazados, con el Arizona, y creo que el otro era el Oklahoma, ¿no? Yo quiero... No, pues la verdad es que no, ahí me pilla, porque no... Ahí Gramendi... el Arizona seguro, porque en la película de los tomates asesinos es un acorazado que vuelven a hundir los japoneses. A ver... y el Oklahoma es el que vuelca sobre sí mismo, o sea, que sí que atrapa tantos marineros dentro. Si no me equivoco, sí, el Arizona es el que se hunde, que es donde está ahora el monumento nacional, y el Oklahoma creo que sí fue el que se dio la vuelta, pero este barco lo reflotan, lo que pasa es que automáticamente lo destinan al desguace. Sí, pero sí lo llegaron a reflotar. Lo reflotan en noviembre del 43, y mientras era remolcado al continente, pues vuelca otra vez. Y estaba claro que su destino era hundirse. Vuelca ya acabada la guerra, en 1947, O sea que no volvió
O sea, no, me suena a mí que lo desguazaron. Sí, a desguazarlo. No, lo reflotaron, lo mandaron a desguazar a San Diego y en el viaje a San Diego se hundió. En fin, qué curioso, ¿verdad? Sí, Pues se marcó en Santísima Trinidad. Yo es que, exactamente. Por eso decía lo de qué curioso. Una muerte digna. Exactamente, dice, yo paso, yo me muero hundido aquí y ya está, con las botas puestas. Que lo que os quería comentar... No, iba a decir que alguna exposición universal y algún ministro andaría por en medio. Sí. Bueno, pues yo quería comentaros que es que el almirante japonés también consideró que iba muy justo de combustible para hacer la vuelta, e incluso se consideró que si no volvían ya, pues podía darse el caso de que tuviera que dejar algún crucero en el camino. Y también había otro factor que era que, claro, realizar una tercera oleada pues implicaba que los aviones iban a volver ya anocheciendo. Recordemos que es invierno y solamente las operaciones en portaaviones parece que las habían realizado de manera nocturna los británicos, o sea que era una cosa que no tenían prevista los japoneses. Luego también Yamamoto parece ser que después, visto lo visto, a agua pasada ya, pues consideró que esto fue un terrible error y que tenían que haber terminado de por lo menos hacerle todo el daño posible que hubieran podido a los americanos, porque obviamente una ocasión como esta pues no la volverían a tener. Así que si queréis comentar de este tema, sois libres. Sí, hombre, yo creo que efectivamente, por un lado, yo creo que no hemos mencionado uno de los miedos de la flota japonesa, y es dónde estaban los portaaviones estadounidenses. Uh-huh. Es decir, el peor escenario es que los portaaviones estadounidenses se manifiesten y lancen un ataque contra la flota japonesa justo en el momento en que esa tercera oleada está sobre Hawái, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un poco esa preocupación existía. Por otro lado, efectivamente se dejaron sin destruir infraestructuras importantísimas. Los depósitos de combustible fue una de ellas, y la otra fueron los diques de reparaciones. Por poner un ejemplo, hablábamos antes, si no me equivoco, es el Enterprise, que es dañado en la batalla del Mar del Coral en mayo, a ver que recuerdo yo las fechas, en mayo del 42, vuelve a entrar en combate un mes después, en junio del 42, después de haber pasado por esos diques de reparaciones, que precisamente no habían sido destruidos por el ataque japonés, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay una forma incluso de pensar o de una filosofía de guerra, que es el ataque a las tropas enemigas, porque el ataque japonés en Pearl Harbor se centra en los barcos, se centra en los aeródromos, se centra en los aviones y se centra bastante menos en las infraestructuras, ¿no? Por la lista de objetivos que has dado antes. Parece como si el éxito, la gloria, estuviera en la destrucción de las fuerzas armadas enemigas y no en algo mucho más importante, que es la destrucción de sus infraestructuras. Por eso, Javi, mucha gente hace referencia a que el objetivo japonés en realidad era intentar desmoralizar, eran objetivos simbólicos que hicieran daño a la moral norteamericana, que realmente, o sea, no buscaban destruir edificios, sino que era un objetivo, eso sí que era realmente pragmático, sino, venga, vamos a darle al acorazado, y por eso hay gente que plantea eso, no, por eso lo mencionaba anteriormente, y es que concuerda un poco con eso. Vamos a darle a sus símbolos, vamos a darle a los acorazados, que hasta entonces era como muy el orgullo de la flota, ¿no? Por lo menos para los japoneses sí lo eran, ¿no? Creo yo. Perdona que te he interrumpido y después pasamos a David. Sí, no, bueno, sí, pero bueno, siempre está toda esa fuerza destinada a los aeródromos, que podía haber sido desviada hacia otros blancos, es decir, se podía haber intentado compatibilizar. Estamos hablando de what if, por supuesto, de si fuera, ¿no? Y efectivamente, hacerse de ratas, no sé, Enterprise es el Yorktown, como muy bien me sopla David, por vía interna. Muchas gracias. Somos un equipo. Es lo que tienen la edad y la memoria, que se llevan muy bien. Pues tú, David, es tu momento. Bueno, pues yo suelo comentar, o sea, un poco el surrealismo de lo que realmente planteó Japón. Fue una batalla naval en toda su dimensión, o sea, a hundir barcos
y atacar a los aviones del enemigo, pero contra una base. O sea, recordemos que una base, quieras que no, tiene un fondo muy somero. O sea, que los barcos realmente, aunque les dañaran y se hundieran, eran fácilmente recuperables, que eso es lo que pasó. O sea, digamos, de los acorazados que dañaron, o sea, tú fíjate la lista de acorazados: el West Virginia, el California, el Pennsylvania, el Maryland, el Tennessee y el Nevada fueron dañados de gravedad. O sea, dañados, si hubieran sido dañados en mar abierto, se hubieran hundido y se hubieran perdido para siempre, pero al estar dañados en un puerto, fueron recuperados y pudieron terminar la guerra en activo. Mientras que los únicos que, como hemos dicho anteriormente, sí que fueron destruidos fueron el Arizona y el Oklahoma. Sí, sí. En este tema, Rodrigo, ¿tú quieres comentar algo? No. No. O sea, no quieres... ¿No piensas que ahí se perdió una oportunidad para Japón en la tercera oleada? Sí, por supuesto, pero es un poco como decía Beramendi. O sea, se exponían a un ataque, sobre todo si llegas ahí a la base y ves que no están los portaaviones. Si te ocurre una de Midway, ¿qué? Claro. ¿Qué pasa? Si te hunden media flota japonesa en 5 minutos, pues... Pero bueno, también hay que tener en cuenta que los portaaviones, ciertamente, aunque nosotros les veamos como un buque capital súper importante en lo que es la guerra, dependen mucho de su escolta. Y en este momento, cuando fueron a hacer su distribución de aviones, no llevaban una escolta importante. O sea, aunque hubiera habido un ataque de los portaaviones norteamericanos, con un contragolpe, los acorazados y los cruceros japoneses los pudieron haber dejado fuera de combate perfectamente. O sea, la fuerza japonesa en ese momento, cerca de Hawái, era la fuerza máxima que había. Bueno, aquí yo creo que hemos hablado un poquito ya de este tema. ¿Fue realmente efectivo el ataque? Yo creo que, aunque el éxito es evidente, que los pillaron por sorpresa y dañaron los objetivos y tal, por diversas razones, entre otras cosas, pues porque eran aguas muy someras, porque los objetivos no eran tan importantes, porque realmente los objetivos, como se vio más adelante en la guerra, eran otros, que eran los portaaviones. Hubiera sido mucho más valioso, pues no fue tan efectivo el ataque como debió haber sido, o como ahora lo hubiéramos visto mucho más efectivo. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, es un poco, pero es eso, es a toro pasado. A toro pasado. A toro pasado se ve claramente que... Pero en ese momento seguramente los japoneses estaban más centrados en anular completamente la flota del Pacífico estadounidense y ya está, no pensaban en ni si los reflotan ni si... No creo que se planteasen... Pero claro, uno la importancia de eso. Pero su objetivo estaba claro. O sea, sí. Realmente lo que, digamos que un punto de vista así objetivo, fue totalmente un éxito, porque tuvo a la flota estadounidense paralizada el tiempo suficiente. Si no fuera a ser lo de Midway, que fue el momento de casualidad más grande de la historia, lo de cuando los aviones norteamericanos encontraron a los portaaviones japoneses. O sea, Japón podría haber tenido un margen de año y medio para fortalecer las islas del Pacífico y haberle hecho una guerra de desgaste a Estados Unidos terrorífica. La verdad es que yo puedo llevar la contraria un poco. Sí, claro, por supuesto. Es tu rol habitual. Es un poco vocacional, me temo. Sí. Yo creo que no fue un éxito. Yo creo que fue un fracaso desde el momento en que, tal vez no un fracaso entendido en su momento y tal vez no un fracaso voluntario, pero lo que sucede en la Guerra del Pacífico es que el portaaviones se convierte en el arma naval por excelencia. El acorazado pasa a segundo plano, e independientemente de que lo reflotaran o no. Es decir, la destrucción de acorazados realmente fue la destrucción de una serie de buques que, entre comillas y con perdón, no servían para nada. Es decir, si nos fijamos en los acorazados que fueron hundidos y reflotados después de Pearl Harbor, solo 5 de ellos llegan a participar posteriormente en una batalla naval. Estoy hablando del California, el Pennsylvania, el Tennessee, el West Virginia y el Maryland, que participan en la batalla del Estrecho de Surigao, que es un combate en el 44, es decir, uno de los últimos combates y de los pocos combates a cañonazos que hay durante la guerra. Es decir, si hacemos una lista de los combates a cañonazos que se ven durante la guerra naval, entre barcos ninguno. Lo único que hay es un empleo de los acorazados para el bombardeo a tierra, pero aún así, si nos fijamos sobre todo en la batalla de los atolones, muchos de estos bombardeos no van a ser excesivamente útiles.
Uno de los grandes fracasos de Tarawa es precisamente el bombardeo naval. Uno de los grandes fracasos de Iwo Jima es precisamente el bombardeo naval. Es decir, realmente los acorazados que destruyen los japoneses en el puerto de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 son buques que ya no sirven para nada. Sé que es muy triste decirlo así, porque son buques preciosos y son una proyección de poder naval estupenda en su momento, pero realmente eran buques que ya no servían para nada, y yo creo que en este sentido es un completo fracaso. Yo creo que aquí ya vamos a meter el tema porque lo teníamos marcado, pero bueno, ya lo has adelantado, ¿por qué no incluirlo ya? Pues, obviamente yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay un cambio en la estrategia naval, pero yo voy a añadir una pregunta aquí adentro. ¿El cambio se produce después de Pearl Harbor? Es decir, ¿fue provocado por la necesidad de Estados Unidos de utilizar los portaaviones? ¿O Estados Unidos ya tenía clarísimo? Yo creo que hay una serie de indicios, como antes he indicado, que es que mandan todos los portaaviones al Pacífico, salen de Norfolk y los mandan al Pacífico los norteamericanos. Yo creo que eso está claro por dónde van los tiros, ¿no? Eso ya es un indicio claro. Pero aún así me gustaría haceros la pregunta: ¿el cambio en la estrategia naval se vio sobre la marcha o ya estaba claro que iba a ser así? Bueno, pues yo creo que hasta que no lo pruebas no lo sabes, pero ya se empezaba a ver que eso era el futuro. Es sencillamente por una cuestión de distancia de ataque, ¿no? De rango. Entonces, pues a lo largo de toda la guerra del Pacífico, por supuesto, va a quedar demostrado que esto es así. Y los acorazados solamente van a tener un papel anecdótico en favor del arma submarina estadounidense y de los portaaviones, porque tampoco se habla mucho de los submarinos del Pacífico, aunque tienen muchas pelis, pero hicieron muchísimo daño a los japoneses. De todas maneras, yo creo que el Pacífico es el escenario ideal para los portaaviones. O sea, un mar enorme, lleno de islas, que eran como portaaviones, digamos, fijos en sí mismas, pero con una fuerza móvil de portaaviones, las Task Force que montaron los estadounidenses alrededor de los grandes portaaviones. O sea, yo creo que era el escenario idóneo para que se desarrollaran. Realmente lo que decía antes Veramendi, el acorazado tuvo que pasar a segundo plano por la fuerza. O sea, es que realmente, ¿cómo ibas a enfrentar con un acorazado contra las defensas de una isla? Es que las islas no tenían población, no tenían infraestructura, no tenían, digamos, para ese bombardeo, para que ese bombardeo costero fuera realmente eficiente contra una industria, como podía ser llegar a Japón y bombardear allí, cosa casi imposible, porque los acorazados japoneses, fíjate qué contradicción, eran los más poderosos del mundo en ese momento, el Yamato y el Musashi. Y los más modernos, sí. Sí. Sí, o sea que realmente se adaptó muy bien. O sea, el portaaviones en la guerra del Pacífico se adaptó muy muy bien. Y bueno, si vemos ahora mismo la doctrina naval de Estados Unidos, está basada por y para los portaaviones. No, y porque le permite llevar la guerra donde quieran, eso está claro. Exactamente, son las plataformas definitivas. Por ejemplo, en Europa yo creo que no, en el Atlántico no hubieran funcionado tan bien los portaaviones, porque obviamente podían recibir ataque de tierra. Funcionó otro tipo de portaaviones, y fue más el portaaviones modelo inglés. Sí que estaban más expuestos a bombardeos desde el continente, con bombardeos de verdad, o sea, por ejemplo, los Cóndor que bombardeaban los convoys, pero eran portaaviones más pequeños y con las cubiertas más reforzadas, pues cubiertas de acero, porque recordemos que los portaaviones norteamericanos las tenían de madera. O sea, tú imagínate lo que hacían con un bombardeo, de verdad. Sí. Otra preguntilla. Esa es una de las grandes causas, por ejemplo, de que después los americanos tuvieran tantos problemas en sus portaaviones con los ataques kamikaze, en las cubiertas de madera. Sí. Eso de que los portaaviones no funcionan en el Atlántico, que se lo digan al Bismarck. Sí. Yo creo, un poco, bueno, pues añadiendo a la coletilla la pregunta de Goyo, yo creo que el cambio había tenido lugar, lo que pasa es que no se habían dado cuenta. Pero el portaaviones ya había demostrado en más de una ocasión que era el arma definitiva en este sentido. Pues costaba entenderlo, porque cuando se tiene una mentalidad de acorazado, la mentalidad de Jutlandia estaba muy arraigada en todas las marinas del mundo, pero yo creo que el cambio ya había tenido lugar. Es que los acorazados son preciosos. Sí, y sus combates también, porque el último combate del Bismarck, pues la verdad es que siempre se relata así de manera romántica. En fin. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. La verdad es que yo he puesto aquí una pregunta un poco tendenciosa. ¿Vosotros creéis, son dos preguntas en una, ¿a quién benefició realmente el ataque de Pearl Harbor? Es decir, obviamente los que fueron dañados mucho fueron los estadounidenses, pero a la larga, ¿quién benefició?
benefició a Churchill, benefició a Estados Unidos, les interesaba a Estados Unidos entrar en esa guerra, y luego a los japoneses les sorprendió la reacción norteamericana. No era de esperar que si le agitas un avispero empiezan a salir todas las avispas. Pero yo creo que eso era más por la mentalidad americana de la no intervención. O sea, en esa época, o sea, tú tienes que ver un poco el panorama de los años 30, primeros 40 en Estados Unidos. O sea, había un gran lobby para que no interviniera en la guerra. O sea, de cualquier intervención exterior verla fatal. O sea, muy al contrario de lo que hay ahora. O sea, ese no intervencionismo era lo que realmente Roosevelt quería vencer para poder entrar en la guerra de verdad, porque está viendo el peligro que se cernía sobre Estados Unidos y Alemania y Japón seguían conquistando territorios. Uh-huh. Veramendi, ¿tú querías decir algo de ello? Sí, bueno, la verdad es que yo creo que beneficiar, dice la leyenda, y creo que además es verdad, que el primero que se llevó un alegrón cuando se enteró del ataque a Pearl Harbor fue efectivamente Winston Churchill, que dijo que ya está, ya tenemos al hermano americano metido dentro de la guerra. Y de hecho la rapidez con la que se negoció en Alemania primero y todo esto es muy indicativa de lo rápido que se movió él, ¿no? Porque enseguida se dio cuenta de que ya cuando Alemania declaró la guerra a Estados Unidos, pues ya fue genial, vamos, era el escenario ideal. Después de haber aguantado solos tanto tiempo, era el escenario ideal. Para Estados Unidos, hombre, es el inicio de la supremacía mundial estadounidense, en oposición a la URSS, pero este es el momento en que Estados Unidos se involucra realmente en el mundo y obtiene una supremacía político-militar que le va a durar muchos años. Si salieron beneficiados o no de ello, ya se podría, yo creo que estaría para un debate muy largo y muy denso. Sí. Desde luego los japoneses no, pero la verdad es que los japoneses tenían pocas salidas. Sí, no tenían muchas más opciones. Claro. O sea, la única salida que tenían los japoneses, aparte de atacar Pearl Harbor, era retirarse de China. Y eso la casta militar no lo iba a admitir. No sé yo si el país lo fuera a admitir. O sea, claro, no tenemos que olvidar escenas espeluznantes que se dan, por ejemplo, en Okinawa durante la invasión, cuando los civiles se están arrojando por los acantilados por lo que les han contado que les van a hacer los americanos, por la propia mentalidad de resistencia a ultranza que tienen. Entonces, no sé si la misma población, digamos que con el adoctrinamiento que llevaba que llevaban bastante tiempo dándole a la población, no sé si la propia población lo hubiera soportado. Es decir, la casta militar probablemente hubiera caído, hubieran rodado cabezas y a saber quién se hubiera instalado en su lugar. Rodrigo, ¿no crees que los japoneses podían esperar esa reacción? Hombre, yo creo que estaban bastante, no voy a decir que estaban seguros, pero pensaban que Estados Unidos se iba a echar atrás. Que Estados Unidos no iba a poner toda la carne en el asador. ¿Vale? Que a partir de un ataque tan brillante, entre comillas, que a toro pasado vemos que no lo fue tanto, pero que a partir de un ataque tan brillante, de una ventaja tan grande ganada en el Pacífico, Estados Unidos iba a evitar la guerra, porque eran unos asquerosos occidentales y cobardes y tal, que no sabían nada del honor. Son cosas de estas que tal. Y bueno, y en relación a lo de Okinawa, pues bueno, pues sí, la población japonesa pensaba que se acababa la raza japonesa. Básicamente. O sea, que iban a ir los americanos y iban a acabar con el país a sangre y fuego. Tenían motivos para pensarlo, porque a fuego por lo menos ya la habían arrasado. Sí, sí. Bueno, pues tenemos una serie de What If. Aquí hay dos. Hay uno que es de alguien que conocéis perfectamente, que se llama Rodrigo. Dice, y subiendo la apuesta, ¿qué hubiera pasado si hubieran desembarcado en Pearl Harbor? Bueno, pues antes lo hemos mencionado, muy difícil hacer eso. Si como no sabía si me ibas a poner la pregunta, la he colado antes, sí, ahí de tapadillo. Creo que te hemos contestado, te has contestado a ti mismo, en fin. Hubiera sido muy difícil y logísticamente y probablemente para los americanos también recuperarlo también hubiera sido difícil. En fin. Un par de años más de guerra hubiera sido, o la bomba atómica hubiera acabado con ella. Efectivamente, que ya habían iniciado el tema. Si queréis adentraros en esto, pues hay un libro de Harry Turtledove
que habla de ello, como nos recomendó Tony. Y bueno, la pregunta de José Francisco Sánchez Cantero dice: muchos historiadores piensan que si hubieran estado los portaaviones en Pearl Harbor o la tercera oleada, es decir, si se hubiera producido, que nos envió, hubiera destruido los diques de los astilleros y los depósitos de combustible, hubiera cambiado el marco estratégico del inicio de la guerra, forzando un tratado de paz negociada, aunque yo creo que el resultado hubiera sido el mismo, solo que la guerra hubiera durado un año más. Creo que los Estados Unidos, con su poder industrial, hubiera remontado las pérdidas sufridas en el ataque de Pearl Harbor. ¿Cuál es vuestra opinión? Pues acertadamente, o sea, digamos que la guerra en el Pacífico siempre se hubiera convertido en un boomerang. O sea, en cualquier momento, o sea, simplemente cuando Estados Unidos consiguiera el poder suficiente, iría otra vez haciendo el salto de isla, aunque fuera desde su propio continente. Eso estoy seguro. Sí, sin duda, ¿eh? Sin duda. Y bueno, pues que no tiene más. O sea, hubiera sido una cuestión de tiempo. Una cuestión de tiempo. Sí, y con la bomba atómica, pues como con la espada de Damocles, que en cualquier momento podía caer. Sí, pero bueno, eso es una cosa que estaba en estudio, que no sabían si iba a resultar en algo. O sea, hay que también verlo con esa perspectiva. Pero Estados Unidos enseguida, como ha dicho antes Beramendi, se vuelca en Europa y en Asia lo venden como vamos a darles caña hasta que consigamos la rendición incondicional, que va a ser uno de los factores que acaben con el lanzamiento de las bombas atómicas. Bueno, y en Estados Unidos es también vender la moto de que hay que meterse en la guerra con todo, ¿vale? Y eso es desde el primer día. Entonces, pues yo no creo que el hecho de que se hubieran hundido 3 portaaviones más, o que hubieran tenido que esperar para reparar unos diques o para reparar unos depósitos de combustible, un año hubiera frenado ese empuje. Pero Mendy, yo sí que me gustaría plantear de todos modos una cuestión sobre esto, aunque creo que a grandes rasgos lo que comentáis es acertado. Nos tenemos que plantear la desaparición de 3 portaaviones estadounidenses, un poco qué escenario pone, por si tenemos en cuenta que se pierde otro en el Mar del Coral y se pierde otro en Midway, manteniendo el hecho de que, bueno, ya al poder desplegar menos portaaviones, posiblemente las bajas hubieran podido ser más graves. En el momento en que los Estados Unidos se quedan sin portaaviones en el Pacífico, la situación para ellos se vuelve extraordinariamente grave. Pensemos que creo que recordar que el primer portaaviones votado durante la guerra es el Essex, y el Essex no entra en servicio hasta diciembre del 42, es decir, un año después del ataque a Pearl Harbor. Es decir, yo creo que se hubiera dado, por supuesto, un escenario estratégico interesante, pero un escenario estratégico muy difícil, que hubiera obligado a los estadounidenses a replegarse a sus costas, es decir, a renunciar a cualquier tipo de proyección naval, por lo menos durante el primer año. Y luego, pues a ver en qué condiciones hubieran quedado las ofensivas japonesas, pues sobre Birmania o sobre la India británica. Es decir, el Reino Unido se hubiera quedado muy solo. Yo creo que hubiera dado situaciones, hubiera dado lugar a escenarios muy interesantes. Sobre todo la posibilidad de la captura de las Islas Hawái, lo cual hubiera dejado a los Estados Unidos sin base avanzada. Es que era la llave de todas las explosiones del Pacífico, Hawái. O sea, yo lo que realmente es lo que planteábamos antes, digo, ¿cómo no hubo un escenario de Japón de intentar invadirlas desde el principio, aunque estuvieran muy lejos y fuera un infierno logístico? Pero es que le hubiera cerrado el Pacífico a Estados Unidos durante muchísimo tiempo. Una cosa que a mí me llama la atención cada vez que veo las cifras, ¿no?, de las batallas ya avanzada la guerra, al mirar las cifras de los portaaviones estadounidenses siempre se ve un apartadito, ¿no?, que es portaaviones auxiliares. O sea, es un poco la capacidad que tuvieron después los estadounidenses de reconvertir barcos mercantes o otro tipo de buques en pequeños portaaviones. O sea, que siempre hay alguna salida, algún apaño que puedes hacer. Quiero dejaros unas curiosidades antes de que se me olviden, que la verdad es que me han llamado mucho la atención. ¿Sabéis que sigue en activo un guardacostas norteamericano que participó en la batalla? Sigue en servicio. Y ¿con qué marina? Con la no lo sé, con la de Suiza. Creo que siguen en la marina norteamericana. La verdad es que es curioso.
Yo es que tengo por ahí informaciones de otro que estuvo, pero no sé si fue en Pearl Harbor, pero sí que estuvo en el Pacífico, que acabó por ahí en alguna operación de estas de contrabando de drogas por Grecia. Un torpedero. En fin, eso te decía la Marina. La verdad es que tienen encanto, porque construyen una cosa y luego termina vete a saber dónde, ¿sabes? Y ha vivido uno de los momentos pues de la historia, ¿no? Luego tenemos otra curiosidad, que es que en 1991 se rumoreó que Japón iba a hacer una disculpa formal. Claro, los estadounidenses pensaron que era una disculpa por el ataque a Pearl Harbor. Pues finalmente se disculparon, pero por no haber declarado la guerra a tiempo. lo cual, o sea, estuvieron semanas así, va a haber una disculpa formal, y al final pues se quedó en eso, ¿sabes? A lo mejor sí iban pensando en hacer esa disculpa formal, ¿no? Completa, pero se quedó ahí por presiones a lo mejor desde el propio Japón. Recordemos que Japón todavía tienen su rencorcillo con los americanos, a pesar de que tiene bases compartidas y es su principal aliado. ¿Quién se lo iba a decir? En fin. Y luego la última, así anécdota, es una frase de cómo lo vieron, cómo lo ven algún periodista allí en Japón. Y os relato una frasecilla que es bastante interesante, ¿no? El ataque Pearl Harbor no fue una táctica brillante, sino una parte de la estrategia basada en la creencia de que un espíritu firme como el hierro y hermoso como la flor de cerezo podía superar a la superioridad material de Estados Unidos. Esta estrategia resultó defectuosa y la derrota total de Japón la seguiría. Fijaos la frasecilla, que cómo los japoneses siguen adornando el ataque de esa manera, ¿no? Que curioso, y cómo ven después el acontecimiento de los hechos después durante la guerra. Bueno, yo creo que el periodista, aunque sea de nuestro tiempo, simplemente utiliza las palabras que se usaban en aquel momento. O sea, está intentando reflejar lo que la gente de aquel entonces podía pensar. Uh-huh. Y en gran parte el pueblo japonés, muy aficionado a las metáforas y a la poesía, pues no me cabe la menor duda de que pensaba en estos términos. Uh-huh. Yo, para variar, voy a darle la razón a Rodrigo. Bueno, pues si queréis terminamos con esto ya y nos despedimos. Así que despedimos a Rodrigo, despedimos a Javier Beramendi, @tamtamberamendi, que también lo podéis encontrar en gem.es, ya sabéis, GEHM, grupo de estudios de historia militar. Y también despedimos a David, @DavidNagan, y ya sabéis que a nosotros nos podéis encontrar en @Histocast, en Facebook, en Google Plus y en histocast.com. Así que si queréis decir algo es el momento, chicos. Venga, hasta la próxima, que hagamos algo de Japón. Midway. Tenemos el mar de Coral y Midway aquí mismo. Pero sí. Primero me tengo que ver la película, que ya me la he bajado. La de Midway, gran película. Sí. David, ¿tú quieres decir algo? Pues nada, que buenas noches y hasta el próximo Histocast. Pero a ver si estoy menos secuestrado. Javier, es tu momento. Yo espero haber mantenido el nivel del último programa, que me lo dejaron muy difícil, aunque esto sea un chiste un tanto críptico. Y buenas noches a todos, ha sido un placer. Un tanto críptico. Bueno, pues nada, que buenas noches, así que despedirse todos a la vez. Bye bye, adiós. Venga, siempre fidelis. Arigato. Arigato.